legislativo y docente de la Universidad Nacional de Rosario, y hoy nos viene a visitar porque también es un especialista en materia electoral. Juan Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me dijeron que ya estudiaste casi todos los proyectos, o al menos le pegaste una ojeada. ¿Es No, así? más o menos. Estamos todavía un poco analizando, ya de que cada vez, todos los días ingresa uno nuevo y va avanzando bastante, pero bueno, buscando en el análisis de los distintos proyectos, ¿viste? Para empezar a hacer el cuadro comparativo, ver para dónde va cada uno. Muchos tienen similitudes, pero tienen diferencias en puntos que son claves. Claro. Ayer me decía un dirigente político, porque más allá del feriado, bueno, seguimos charlando con la dirigencia, me decía, ya arranca raro este debate con dos proyectos totalmente desiguales del peronismo. Sí, son desiguales, yo diría, en algunos puntos. A Después ver. tienen muchas características Ujú, comunes. La gran diferencia es el tema del piso electoral. ujú. Después mantener la boleta única con las 5 categorías distintas, tanto en las PASO como en las generales, se mantiene. Em, Esta cuestión en sí de las normas electorales. Lo que cambia, sí, el proyecto que está en el Senado eleva el piso para acceder al reparto de la Cámara de Diputados al 5%. Ujú, Y el que está en diputados lo eleva al 3,5%. Hoy es ujú. el 3%. Hoy es el 3. Hoy es el 3%. Que lo ideal sería, como decían en algún momento algunas personas que han visitado, que no haya piso electoral, como es a nivel nacional, ¿no? Sí, son posturas, digamos, antagónicas. Para algunos sectores el piso, sea mucho o poco, es restrictivo por Ujú, esencia, y otros entienden que un piso garantiza cierta cohesión, cierta posibilidad de lograr proyectos políticos más sólidos y evitar una atomización de que se está viendo cada vez más a nivel mundial en los órganos legislativos, no solo en ujú, Santa Fe, en Argentina, sino uno sea, por ejemplo, Italia, que ha tenido grandes procesos de atomización que le ha costado la gobernabilidad. ujú. Hoy han cambiado un poco, pero bueno, es, digamos, dos posturas antagónicas. Si el piso es proscriptivo o lleva a una atomización política. Yo creo que hay que encontrar un punto de equilibrio, como Ujú. todo, digamos, ¿no? Quiero preguntarte por el piso Sí, personalmente, ¿qué opinas de eso? Pero antes vamos a hacer un repaso. A ver, tenemos uno del peronismo en el Senado, sí, uno del peronismo en diputado. diputados. En diputados tenemos el radicalismo, creo que también iban a presentar Espejo en el En el Senado, Senado está presentado. está presentado en Sí, Espejo. El el socialismo lo socialismo. mismo, entiendo ¿Mm? yo, Sí, diputado y Espejo en el Senado, el Partido Uno sí, y el FAS. el FAS. ¿Hay Sí. algún otro? Hasta Hasta acá ahora no. son esos. Ujú, En teoría el espacio de Amalia Granata no iba a presentar, iba a discutir en base a los proyectos, pero bueno, todavía habían dejado la puerta abierta de ingresar a alguna ujú, iniciativa, quizás Silvia Malfesi también había ujú. manifestado algo, pero bueno, por el momento son esos, que Bien, son variopintos. Digamos. que son varios, Sí, y ya hay para discutir porque, bueno, vamos a ir hablando de punto por punto. Las paso en la provincia de Santa Fe parece que se van a quedar. sí, En principio eso parece que se va a quedar. Hay todos una... los proyectos lo Ujú, mantienen porque ha dado buenos resultados en la provincia, digamos, ha abierto el juego a las discusiones partidarias, Santa Fe ha tenido, digamos, ha sido positivo, ¿no? Porque ¿para qué son las PASO en definitiva? Para evitar esa cuestión oscurantista que a veces tenían los partidos que se cerraban y entre 5 o 6 dirigentes elegían los candidatos y listo. La PASO permite esa mayor amplitud. Y también hoy políticamente le conviene a todos los espacios. ujú, Unidos a un frente muy heterogéneo, que las pasos le permite salvar esas diferencias que van del pro-radicalismo al socialismo y otras expresiones que comparten unidos. Y el peronismo, también teniendo distintas vertientes, las pasos le permiten poder solucionar esas diferencias de que no se logran muchas veces salvar en los acuerdos previos. ujú. Así que, digamos, para todas las expresiones mayoritarias, por lo menos, las pasos son un mecanismo que permite eso. Incluso a los frentes más chicos, generar alianzas más amplias le permite la PASO también dar un juego Ujú. para permitir esto. Entonces, hoy, a diferencia de la Nación, que se está discutiendo sacar las PASO, en Santa Fe no habría ninguna duda de mantenerlas. Bueno, allí por ejemplo la izquierda está bien porque soluciona algunas cuestiones con la paso, bueno, el Sí. peronismo mismo. Ahora te voy a contar, voy a ir contando cosas de que fuimos hablando. Hay partidos de Unidos que están enojados con el proyecto del Radical. Porque el proyecto radical, entiendo yo, no sé los otros si lo estudiaste, pide que en la PASO el piso para entrar en el reparto de banca sea de 10%. No lo tengo claro, no llegué todavía a ese Bueno, punto. pero ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso porque hay enojo. A ver, hay que aclarar algo y vamos a aclarar lo que son proyectos Sí.
que después tienen que debatirse, no es que ya está establecido, porque por ende, insistimos, hay varios proyectos, hay 5 proyectos en danza. Pero bueno, ojo con esto porque es una cuestión de que está, Ahí, sí, viendo cómo ha sido la práctica parlamentaria, sí, quizás común en el Frente de Unidos y también hacia el afuera, ¿no? Muchas veces se va al extremo con la propuesta ujú, para tensar para y negociar. después llegar a lo que verdaderamente quieren, ¿no? Ujú, Entonces, quizás eso lo ponen como, bueno, te negocio eso y llegamos a lo verdaderamente que queremos, ¿no? Que claro. quizás el piso, porque también hay diferencia entre el radicalismo y el socialismo en torno al piso. Bien, más allá de que nos vamos a saltear varios casilleros, vos sos asesor legislativo y recorres la Sí, legislatura. ¿Qué es lo que quiere Puyaro? ¿Qué es lo que quiere el radicalismo? Vamos al tema y después volvemos. ¿Qué es lo que querés que quieren eso que me decís? Porque es real, se dio en la reforma de la Constitución, etcétera. ¿Qué es lo que quiere el yo creo que quiere, digamos, buscar eh, la mayor cohesión adentro de Unidos. Ujú, Obviamente hoy Unidos tiene un liderazgo marcado del radicalismo, sí. que logra una mayor cohesión. Entonces, digamos, las dos cuestiones importantes son cómo se hace la boleta única Ujú, y los pisos. El piso porque obviamente limita que cualquiera se quiera ir por afuera del frente ujú, o incluso dentro del frente, que se acoten a ciertas reglas. Y el tema también evita una atomización excesiva en la Cámara de Diputados. ujú, Hoy tenemos un sistema mixto que tiene una prima de gobernabilidad, es decir, el que gana se lleva 28 y los otros 22 por don. Pasarlo todo a un sistema proporcional te abre el juego. Por ejemplo, hoy Unidos tiene 28, si ujú, hubiera sido por don tendría 17. claro. Entonces pierde 11 votos. No llega ni a la mayoría absoluta. Ujú, Y es la realidad, Unidos ha ejercido el poder, lo ha ejercido, uno puede tener su distinto nivel, pero lo ha sabido ejercer. Y la Cámara de Diputados y el Senado con las mayorías que tenían han sido claves para llevar adelante todas sus reformas. sí, sí, sí. Independientemente de que esté a favor o en contra, eso es indiscutible. Ujú, Entonces eso lo quiere conservar. Y la boleta para favorecer el proyecto político del gobernador. Atar diputados, senadores al gobernador, yo creo que es una reforma para la elección del año que viene. ujú, A futuro yo no sé si a los senadores les conviene ir atado a la suerte del gobernador ujú, como propone el radicalismo. Hoy yo creo que Puyaro le conviene porque colectan para él, obviamente. Entonces ujú. eso, buscar, Pero ¿cuál de las dos cosas cree que les interesa más? para mí las dos. ¿Las dos? Sí, sí, sí. Pero Bueno, sobre, si vos me vas a elegir, sí, la boleta. la boleta. la- Yo diría la Cámara de Diputados. Pues yo creo que ¿Los se tiene, umbrales? sí, asegurarse que no se atomice la Cámara. No Porque es ahí va a lo, estar la negociación, yo creo. ¿Eh? sí, El socialismo no quiere saber nada con el enganche de la boleta. no. No quiere saber nada y me dice, van a ir hasta la última consecuencia. Te voy a contar algo, voy a ir contándole a la audiencia varias cosas. He hablado por lo menos con 10, 11, en realidad para ser exacto, si no con el senador directo, con la persona más allegada que tienen los senadores. De los 11, ninguno me dijo que quiere, más allá de que hay algunos que obviamente firmaron El esta proyecto. cuestión por una cuestión vertical. De los 11, varios radicales no quieren saber nada con esto del enganche de la boleta. Sí, Ahí bueno, va a haber un tema, yo ¿eh? creo que es un tema, porque históricamente el Senado provincial se caracterizó, obviamente, responden a un partido y demás, pero cada uno en su territorio Ujú, es líder de su territorio y, digamos, atarse a la suerte del gobernador puede salir muy bien o puede salir muy mal. ujú. Digamos, ha pasado que los senadores, el candidato a gobernador ha perdido, pero han mantenido su hegemonía. Claro. Atar la suerte, bueno, te puede salir bien o mal. Claro, incluso por el desgaste, yo lo decía aquí, a ver si Sí. coincidís, el desgaste, hay departamentos que más allá de que alguna que otra obra ha sufrido un terrible desgaste Ujú, de gestión del senador defendiendo a la gestión sí, provincial. Así que también está ahí esa cuestión de cuidar su terruño sí. porque, en definitiva, ir atado por ahí empeoraría la situación. Sí, sí, el lógico desgaste de cualquier gobierno después de 4 años, pero como te escuchaba antes que hablaba de los docentes, ha habido distintos conflictos del docente, el policial, etcétera, que le han llevado un mayor desgaste y en el territorio muchas veces es el senador el que pone, digamos, la Claro, cara la cara. o la figura más conocida. Distinto a Rosario Santa Fe, que el senador tiene otra lógica, pero en los Ujú. otros departamentos es el senador la figura fuerte. Bueno, por ende, te sumo de que Rosario y Santa Fe han cambiado prácticamente en Siempre, los últimos 20 años siempre siempre. los senadores. El resto no, No. son los que se mantienen, salvo con algunas excepciones. En lo personal, ¿qué opinas de los pisos? Yo creo que hay que buscar que haya un piso Ujú, para evitar una atomización excesiva y también priorizar esto de que
que haya proyectos políticos serios y a largo plazo. La boleta única ha tenido muchísimas virtudes, pero también ha favorecido esto. Si vos ves, desde que se implementó progresivamente, hay una mayor atomización política. Creo de que el piso permite eso. Ahora, hay que tener cuidado de que no sea un piso alto que pueda llegar a ser proscriptivo. Nuestra provincia tiene un padrón de 2.800.000, un poco más hoy. Un piso alto con una participación baja te hace complicado llegar. Digamos, te lleva ese 5 o 6 o 4, te lo lleva casi un 10 real. Entonces hay que tener cuidado. Hoy lo tenemos en un 3. Me parece que mantenerlo en un 3, un 3,5 es algo razonable y equilibrado, ¿no? Para esto, proyecto político, evitar la atomización, pero no terminar siendo un sistema proscriptivo. Juan Pablo, ¿y no hay forma de que ese piso sea por la cantidad de votantes? Porque ninguno de los proyectos dice eso, creo yo. No, van todos al padrón. Sí. Ahora, hoy, en realidad, en lo personal, creo, incluso desde mi ignorancia, vamos a decirlo de esta forma, más allá que hace años que estamos haciendo esto, pero vamos a decirlo de esta forma, desde la ignorancia ustedes están estudiando permanentemente los procesos electorales y el derecho electoral. Digo, me parece que hoy, incluso con cada vez más la merma que hay de votantes, me parece que debería ser por la gente que va a votar y no por el padrón. Sí, yo creo que también es una opción válida hacerlo en base a los votos válidos emitidos, ¿no? También creo que la política que hay, digamos, más allá del mandato constitucional de reformar el sistema electoral, yo creo que la crisis de representatividad y la crisis que tienen los sistemas legislativos también de vuelta a nivel mundial, te llevan a que tenés que hacer una reforma, pero que favorezca esto, que la gente participe, que se involucre, que no tengamos que estar discutiendo todas las elecciones y sea noticia, vota cada menos gente. Porque si no, como decía, el padrón te va a terminar siendo una cuestión en contra. Si vos tuvieras una participación alta, la diferencia entre votos válidos y padrones no tiene relevancia. En este contexto yo creo que sí, cambia bastante, si sobre los votos sobre el padrón. Incluso creo yo que los frentes y partidos que hoy están diciendo, che, esto es proscriptivo lo que presentan, si fuera, supongamos, un piso del 5%, pero sobre los votos válidos, y lo aceptarían, creo yo. Sí, yo creo que sí, porque en definitiva les da más margen. Le da margen. Por eso, vuelvo a esta idea, hay que encontrar un equilibrio entre evitar una atomización excesiva y esto de que permita una gobernabilidad y que no sea proscriptivo. A ver, los órganos legislativos se caracterizan por permitir la pluralidad de voces. Son pocos los sistemas que hay dos partidos. Bueno, quizás Estados Unidos, republicano-demócrata. Santa Fe, si vos ves también la historia, hasta entrar a los 2000 casi siempre era radicalismo, peronismo. Después se incorporó el socialismo, alianzas Frente Progresista, después apareció el PRO como tercera vía, y recién a partir de 2015 ya empezás con esa mayor fragmentación. Exacto. Con monobloques, bloque de 2 personas, pero históricamente eran 2. De que ahí viene el sentido de la reforma, porque en el 62 se estableció esa regla. ¿Cuál era la idea? Siempre se dice que era para dar gobernabilidad. Pero si cuando estudiábamos para hacer la reforma constitucional, vos leías el diario de sesiones, ¿qué decía? Que encapsulabas a la mayoría en 28. No le dabas nunca a los 2/3. Claro. Porque ¿cuál era el miedo del radicalismo? Que el peronismo, con los últimos procesos, alcanzaba fácilmente los 2/3. Entonces, con eso lo ibas a negociar. Negociar 28 contra 22 era una cosa. Ahora, de 28 a 32 son 5 votos. Atomizados se consigue muy fácil. Que es lo que logra el oficialismo en la Cámara de Diputados. Claro. Estudiaste incongruencia porque hoy, bueno, hemos publicado también en politicadesantafe.com, bueno, gente también, asesores legislativos, gente que estudia y bueno, gente muy proba del derecho constitucional electoral, encontraron muchas incongruencias. ¿Cuáles son las que encontraste vos hasta lo que leíste? No, yo por ahora coincido mucho en lo que había marcado, te estuve viendo la entrevista que hiciste con el doctor Blando, esta cuestión a veces de normas mal citadas o contradicciones. Hay que también resolver con claridad hasta dónde llega la ley electoral en el tema de los procesos de cartas orgánicas, porque a veces parece que le pone reglas muy rígidas y, bueno, justamente la autonomía, la esencia es de que puedan dictarse su carta orgánica con sus procesos. Yo creo que un poco eso. Después... Detengámonos ahí y volvemos, te prometo que volvemos. Porque poco se está hablando de esto.
Viste Sí, que está el piso, está el tema de, bueno, la boleta, que te voy a preguntar cuál es tu opinión. Pero ojo con esto, porque el año que viene, entiendo, tenemos que votar y también el proceso estatuyente. en Rosario seguro. En Rosario seguro. Ahora, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a ser en la general? ¿Va a haber una elección aparte de las dos que vamos a tener? La autonomía te va a permitir, como decías, fijar tus propias fechas. ¿Qué es lo que están estudiando en cuanto a esto ustedes? Y todos los proyectos medio que lo dejan un poco en el aire, Raro digamos, está. es raro, Ujú, sí. El de la UCR parece que más que lo ata toda la ley provincial, ujú, los otros los dejan un poco más abiertos. En teoría siempre se ha hablado que van a coincidir las fechas, ujú. la convención estatuyente local con las elecciones provinciales para no multiplicar los procesos electorales, el gasto, las campañas y demás. Ahora, ¿va a haber paso para convención estatuyente o no? Va a ser como la reforma de la Constitución provincial. Es una gran incógnita porque te Claro. cambia el juego. Y también estos, ¿son por mismo sistema o uno puede pensar convencionales por distrito, otro por distrito único? Habría que pensar ese ¿Y sistema. eso quién lo tiene que discutir? ¿También la legislatura? Yo creo que la legislatura tiene que dar un marco básico que permita Ujú, una libertad para que cada municipio elija las reglas de acuerdo a su realidad. ujú. Digamos, tampoco crear procesos totalmente disonantes entre cada jurisdicción o de provincia a ciudad, porque llevaría de vuelta un conflicto normativo de muchas interpretaciones, que es lo que tenemos en Santa Fe. Vos sabrás, hay 15 leyes que regulan el proceso Sí, electoral y sí, sí. todas, Sí. Ujú. ¿viste? A veces hay un embrollo, contradicción, entonces crear tantos regímenes electorales distintos te puede provocar lo mismo. Pero tiene que haber un margen, porque no es lo mismo una ciudad grande como Rosario para fijar su proceso electoral estatuyente que una comunidad más chica. Claro. Y así también están los órganos de Los Contralor. órganos de Contralor. Ya volvemos a las incongruencias. Sí, Quedé sí, tranquilo sí. que te voy a volver a preguntar. Pero digo, porque ahí está, hay que dictar ya para la ley electoral provincial un nuevo órgano de control, por lo menos eso Ujú. se fijó, pero también el control de estas elecciones o de esta elección puntual. Y sí, digamos, porque volvemos a esto, si lo organizan el proceso de los órganos locales, un municipio, ¿va a ser órgano del Contralor una justicia electoral provincial? Es una pregunta. Ujú, Obviamente, la ciudad no tiene un órgano judicial propio. claro. La justicia de falta excederá completamente su función, una cuestión Ujú, electoral. Entonces, sí o sí va a terminar una función judicial provincial. Pero bueno, ¿cómo son los límites? Eso no se está discutiendo, yo creo. ujú, ujú. Con respecto al órgano de Contralor, hasta lo que leíste, ¿está bien planteado cómo, por ejemplo, lo plantea el oficialismo? Que ahí coinciden, ¿eh? Me parece Sí, que ahí hay coincidencia entre los tres. sí, el del Senado tiene un poco más del peronismo Ujú, distinto. Tanto diputados radicales como peronistas piensan una justicia electoral que la integren los jueces en lo contencioso administrativo. ujú, Digamos, dentro del espectro judicial, los distintos fueros, el que más se asemeja a lo electoral, a mi criterio, es el contencioso administrativo, porque son jueces de derecho público y demás. El del peronismo de diputados establece que sea por sorteo dentro del colegio de primera instancia. Son 8 jueces, saldrían sorteados 6. Entonces eso evita una jurisprudencia distinta, pues en definitiva casi siempre van a ser los mismos jueces. ujú, El del radicalismo quizás lo complejiza más y puede generar criterios disímiles. Y el peronismo del Senado lo que plantea es un poco como es hoy. 3 personas, uno del fuero civil, ujú, uno del fuero penal. La diferencia hoy, ¿quién integra el Tribunal Electoral? El presidente de la Corte. ujú. Que ahí también ha habido cuestiones, A porque ver. cuando ha sido la Corte ha dicho una cosa, cuando ha sido presidente ha cambiado el criterio. Y el peronismo propone del Senado que sea un otro juez, pero que tenga acuerdo legislativo, Ujú, con una adoración, con una posibilidad de renovación. Entonces, como que es un juez especialista en derecho electoral, que no claro. está mal. Yo creo que ambas salidas son positivas. Sí, en realidad era lo que decía hablando y creo que hoy todo Sí, lo del mundo del derecho coinciden que tiene que haber una persona, un juzgado un especializado, juego sí, especializado, me sí, parece, sí. para no inventar nada. No, no, no inventar nada. A nivel nacional hay un juez que tiene la competencia electoral Ujú, que se mantiene en el tiempo. Obviamente lleva a que se especialice, pero no es un fuero concreto. ujú, Pero bueno, yo creo que son opciones válidas. El ujú. tema es eso. El problema ahí es evitar jurisprudencia contradictoria.
o a dedo también, ¿no? Claro. O a merced de las circunstancias de turno. Tiene que haber reglas claras en los procesos electorales. Totalmente. Bueno, completemos lo de la incongruencia que me Bien, decía. incongruencias, ¿en qué nos quedamos? Bueno, esta cuestión a veces del tema del tema municipal, que queda un poco ahí en el aire. Y después creo que un poco como se hablando, no se cita a veces en algunos proyectos mal alguna cuestión, mezcla el sufragio con el voto. Me parece que son un poco esas cuestiones, pero creo que, a ver, muchas veces hacer proyectos tan vastos se presta muchas veces a esos errores. Creo de que eso se va a salvar rápidamente en los debates legislativos. Sacando boleta, pisos, Cámara de Diputados, Tribunal Electoral, en líneas generales los proyectos no difieren mucho. Entonces son cosas que se van a salvar bastante rápido. Creo que hay que revisarlo a mucha conciencia porque se hace la reforma electoral, ya está. No podemos hacer fe de ratas aclaratorias como ha pasado con otras reformas, como la penal, de que salen aclaraciones, reformas, porque las elecciones del año que viene son ya y las reglas tienen que ser claras. Una coma, un punto puede cambiar todo. Sí, puede cambiar todo. Te voy a preguntar por la boleta única, pero Sí. déjame hacer un paréntesis y contar algo. Anticipar en realidad, porque lo voy a contar bien en una editorial, vamos a ver si hoy y si no el lunes, lo prometo. Este proyecto del radicalismo que se ha presentado en la legislatura ya fue presentado hace 13 años atrás. A ver, no, 16 años atrás. Estamos hablando del año 2010. Ya van a ir a buscarlo alguno, pero la misma persona que hoy asesora legalmente a la provincia fue la que en aquel momento presentó este mismo proyecto, prácticamente calcado, copiado, y que en su momento fue vetado, incluso fue votado por las dos cámaras, y fue vetado nada más y nada menos que por Hermes Wiener. ¿Sabía esto? Sí, sí, bueno, me acuerdo. Lo vamos a contar Sí, sí. en detalle en los próximos, sí, voy a tratar de hoy, pero estamos hablando de que un proyecto que había presentado en su momento como diputado Santiago Mascheroni y que lo presentó, lo votaron, bueno, después de acuerdo voy a contar detalles, porque hay un montón de detalles para contar. Boleta única. Yo te cuento lo que me dicen. Primero de que hay una resistencia absoluta del socialismo. Sí. Prácticamente el socialismo se planta y dice no vamos a votar el cambio de la boleta única. Pero ¿qué pasa? Los radicales dicen, mirá que tenemos los votos para votar lo otro. ¿Cómo lo ves vos? Además del socialismo se suma el sector de Hapkin, que obviamente Hapkin fue su gran impulsor Claro, de la claro, boleta claro. única, ¿no? Y que hoy, bueno, habrás visto con el tema de los trapitos, ha habido bastantes roces internos al último tiempo. Yo creo, no sé si tienen los votos para sacarlo por sí solo, pero digamos, todas las fuerzas políticas de peronismo, Frente Amplio de Soberanía, yo creo también el espacio de Granata, coinciden de que hay que mantener las 5 categorías, porque ha sido virtuoso, la verdad. Porque ¿cuál fue el salto de la lista sábana y que cambió y abrió el juego político? En su contra, como todo, fue dividido en 5 categorías. Volver a atar el voto y es una lista sábana en cierto sentido. Más en función de cómo hagas la boleta. Porque hay distintas formas de hacer la boleta que te llevan a más o menos. Y yo creo que es bastante raro y va a llevar a la confusión si sale el proyecto del radicalismo. Que en las generales tenga 5 boletas y después reducirla a... Perdón, en las paso 5 y en las generales reducirla a 2. Yo creo que eso va a llevar a confusión al votante y tampoco tiene un sentido. Es decir, pues, ¿siempre igual o por qué cambiarlo? Claro. Yo creo que las 5 boletas le dan mucha más libertad al elector para elegir. Y si el elector cree en un proyecto provincial, va a mantener las 2 boletas por separado, gobernador, diputado y senadores. Tampoco hay que subestimar a la gente que si no tiene la boleta junta no va a saber elegir el proyecto provincial, me parece. Claro. Sí, y además se va a prestar a confusión. Hay 3 alternativas. Vamos a contarle. Siempre yo digo, vamos a tratar de contar, o vamos a pesar de ser reiterativo, porque por allí puede haber alguien escuchando, viendo la nota, nuevo. Una es mantener. Mantener las 5, tanto en paso como en generales. Exactamente. Hay otra que es la del radicalismo, por ejemplo, de que dice, bueno, todas mantienen en la paso. Hay que decirlo de esta forma. Algunos, bueno, con esta cuestión de, para integrar después la boleta de las generales, por ejemplo, el 10% del piso, etcétera, etcétera.
Y después, para la general, el radicalismo dice achicar a 2 boletas, donde haya una para gobernador, diputados y senadores, y otra para intendentes y concejales. Y el partido 1, ojo con esta, Sí. ojo con esta. El partido 1 que dice, para las generales, 3 boletas, una de gobernador y diputados, otra por separado de senadores y una de intendente y concejales. Sí. Y digo ojo con esto porque creo yo que si supongamos habría cambios, me parece que se pueden inclinar más por esta que por la Yo creo que dos. por la realidad política que charlamos antes del Senado provincial, esa opción, la intermedia les cerraría más, digamos, ¿no? Pero hay que ver si tienen los votos. Y aquí entra una palabra clave que vos no vas a saber, por ahí, digo, no quiero ponerte en aprieto, pero vas a saber a lo mejor responder. ¿Cómo es el tema de si se necesita? Viste que hay leyes, que era una pregunta que más allá que la sepamos nosotros es para que la pueda responder a alguien que está. Hay leyes que se presentan por una cámara y la cámara revisora, bueno, después, como lo de los trapitos. Sí, sí, sí. Para decirlo de alguna vez, se presentó por el Senado, la corrigió diputados, probablemente el Senado mantenga nuevamente la redacción y bueno, vuelva a diputados con una cantidad de votos que tiene que la mayoría grabada. ¿Cómo es en este caso? Y acá, digamos, con el cambio de la reforma constitucional, es importante la Cámara de Origen, porque, digamos, en definitiva, la última palabra la va a tener la Cámara de Origen. Si vuelve a tener los mismos votos, puede insistir y listo. Y sale como la Cámara de Origen. Entonces yo creo que ahí el Senado va a ser un juego clave. ¿Cómo era antes? Era un sistema de hasta 5 vueltas, que al final era una ficción, porque se mantenía igual. Entonces la Cámara donde salga el proyecto tenga impulso es importante porque va, a la hora de una gran discusión, va a poder insistir con la redacción original, como se hago con lo de los trapitos. Ahora hay un problema que siempre pasa, cuando los proyectos se cruzan entre cámaras, ¿cuál prima? ¿Cuál es la de origen? ¿Diputado o Senado? Yo creo que ahí, bueno, la voz cantante la va a tener unidos en determinar eso. Van a buscar sus acuerdos internos, como han hecho en la Convención Constituyente, digamos, como la disputa dentro del oficialismo, y si necesitan van a buscar otro partido para sumar votos, y si no, no. Si el acuerdo es muy tenso. Y yo creo que quizás ahí al radicalismo le convenga que el impulso sea del Senado. El impulso, claro. Sí. Ahí es donde hay una clave, porque probablemente dejen el debate para el recinto, para lo legislativo, pero a la hora de la presentación puede ser que el Ejecutivo lo presente. O no, o ya no. Yo creo que el Ejecutivo no lo va a presentar porque, digamos, Puyaro varias veces manifestó de que le compete al legislativo, que él se abre. Como pasó con la reforma constitucional, es el legislativo. Para no exponerse, no pagar un costo político. Ella tiene en la mesa todas las opciones habidas por haber, digamos, con los proyectos presentados. Y yo creo que, obviamente, el proyecto del radicalismo es el proyecto del gobernador. Claro, sí, totalmente. Alguna. Pero volvemos a esto, en Senado llega muy simple a los 2 tercios, ya lo tienen. Entonces, para tener la mayoría grabada y poder insistir, les conviene que el impulso salga al Senado. Estamos hablando de una ley que debería salir, de una reforma que debería salir con los máximos consensos, ¿no? Sí. ¿No? Porque acá estamos hablando de una ley electoral, donde hoy está gobernando un partido, mañana puede estar gobernando otro, pero esto es la provincia de Santa Fe y durante estos últimos años ha pasado de todo. Pasa de todo. Entonces, digo, y ha pasado de todo lamentablemente negativamente con respecto a los consensos, que se los empuja a una mayoría. Se lo empuja a una mayoría. Esto lo digo yo para no comprometerte. Pero digo, se los empujó a una mayoría. Entonces, hoy el mundo de la política dice, bueno, tiene que ser, ojalá salga esto con los mayores consensos posibles. Ahora, bueno, déjenme dudar y ojalá pase. Y creo que hay gente importante de la democracia para que pase. Pero, bueno, después están las necesidades, porque hay una cuestión de necesidades de cada sector político. Pero eso es importante, hay que evitar que sean reformas por necesidad conjuntural, hay que tener visión de Estado. Porque hoy te puede llegar a servir, en 4 años tal vez lo que hiciste no te sirve y es tu sentencia de muerte política, ¿no? Pero bueno, las instituciones, la legitimidad exige eso, reglas claras, equilibrio y pensar a largo plazo. Una reforma electoral cuesta objetivamente hacerla y tampoco es bueno cambiar las reglas cada 4 años, cada 2 años.
porque no le da estabilidad al sistema. Y volvemos a lo que te charlamos al principio. Hay una crisis de legitimidad, de credibilidad en el sistema político, que estas cosas no le hacen bien. Claro. Entonces hay que tener seriedad y mirar a largo plazo. Ya te voy a preguntar para cerrar una cuestión más, pero déjame decirte esto también. Yo recuerdo varias oportunidades cuando se tuvo que ir a pelear a Buenos Aires, donde, bueno, fueron el gobernador actual y los ex gobernadores, todos juntos, de la mano, para decirlo de alguna manera, graficarlo de alguna manera, y eso le dio una señal política al país y, por supuesto, a la provincia. Yo no creo que hoy esconder, y esto lo digo porque nos escuchan, bueno, incluso ahora voy a contar una historia de cómo nos escuchan y nos ven en la Casa Gris. Digo, yo no creo que esto de esconder la pelota o esconderse, decir, no, bueno, lo dejo a criterio, que lo discutan, etcétera, etcétera, sea una buena medida en una ley electoral, cuando hay que recordar de que este gobernador fue convencional constituyente, o sea, hizo varias cosas para ser convencional constituyente, fue convencional constituyente y votó la reforma constitucional. Entonces, si hiciste todo eso, hoy no, me parece que no está bueno que se esconda. Y digo esto porque me planteaban también, che, qué bueno sería ver una señal política donde el gobernador, más allá de lo que pase después legislativamente, donde el gobernador llame a los referentes políticos, qué sé yo, no sé, digo Perotti, Del Frade, Clara García del socialismo, a Romina Díez de la Libertad Avanza, más allá de que no tiene representación legislativa, pero que haya una señal, porque a la vez se pide gobernabilidad, que haya una señal política en un debate, en el comienzo de un debate, que es importante porque va a marcar muchos años de reforma. Estamos hablando que la última fue en el 62. O sea que imagínense, ¿cómo lo ves a esto? Yo coincido, creo que sería un gesto enorme político y de vuelta le da legitimidad al sistema. Sí que se haga una convocatoria, digamos, si llegará a pasar, que sea real, ¿no? Una puesta en escena. Porque en algunos debates legislativos ha pasado eso. Se hace como la ley de autonomía, ¿no? Una discusión, escuchamos a todo y después, bueno, pero en realidad sale lo que ya está hecho. Claro. O como pasó muchas veces en la constituyente. No, ya está, es esto. Entonces vos decís, bueno, la pantomima, la puesta en escena también le hace mal al sistema. Pero yo coincido. Si hay una convocatoria real, abierta para escuchar y que de verdad después influya en lo que salga, creo que es lo más sano para lo que necesita la provincia y también el país, ¿no? En tu análisis o el análisis que haces interno con tu grupo, con tu equipo, con tus compañeros, ¿qué va a salir? ¿Qué reforma ven que puede llegar a salir? Yo creo que va a salir, me parece que los pisos se van a subir un poco. No sé si va a salir el 5, para mí quizás se busca un poco menos, pero más de lo que está hoy, que es el 3. Y después, digamos, boleta o sale mantener las 5 categorías o esta cuestión del senador aparte. Para mí va a cerrarse en algo así. Que va a favorecer, creo yo, quizás los proyectos políticos más grandes, claro, y a los minoritarios llevarlos a hacer alianzas. Exactamente. Yo creo que va a ir por ahí. Hay un tema que no hablamos en todos estos debates y es la posibilidad todavía cierta de que bueno, va a ser para más adelante porque es algo que incluso algunos lo proyectan, otros no, dicen que no le alcanza. ¿Qué pasa si a Milei le sale bien alguna jugada y por un lado reforma también, hace una reforma electoral y adelanta las elecciones? Porque está esta posibilidad todavía. Acá se arma un quilombo en la provincia, porque también está esa cuestión, ¿no? Bueno, hay márgenes igual en cuanto a fecha, pero se arma un quilombo terrible. Sí, porque digamos, todo lo que se dice es que las elecciones de Santa Fe va a ser lo más antes posible, lo más temprano, para desacoplarlo con lo nacional. A ver, hay una gran incertidumbre. Si las variables económicas, todos sabemos, la economía está ahí. Sí. Si las variables, cualquier cosa puede afectar la economía y el proyecto libertario, creo yo, ¿no? Puede tambalear. Ahora, si las variables se mantienen mínimamente, su escenario es otro. Entonces, no es lo mismo elecciones en una crisis económica que le pega a todos, con una economía estable, y no es lo mismo con una elección nacional, con un partido libertario fuerte, que te puede poner una lista, y el que yo creo que es más perjudicado con una Libertad Avanza en la provincia es el oficialismo. Claro. Entonces, desacoplar evita esa cuestión. Ahora, acoplarlo, cualquier candidato que ponga la Libertad Avanza lo tracciona a Milei. O sea, va a sumar votos.
Pero como decís, si adelanta el Nación las elecciones, genera todo un escenario distinto en Santa Fe. Sí, se El genera tema que en Nación tenés un límite constitucional. La Nación Nacional te establece el límite, no podés fijar cualquier fecha. Claro. Yo no sé por qué se está diciendo, como decís, de adelantarla. ¿Con qué artilugio lo piensan hacer? Claro. Bueno, ya lograron Sí. ya lograron en el anterior eliminar la PASO, Suspender suspender la las PASO. PASO provisoriamente, Provisoriamente. que puede llegar a pasar lo mismo en esta, si no logra los votos en el Congreso. Juan Pablo, gracias por la visita. No, gracias a ustedes, un placer. Bueno, y seguramente vamos a convocarte nuevamente más cerca para seguir charlando. Encantado. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a una breve pausa. En un ratito.